Listo. Hola muchachos, hoy vamos a hablar de epistaxis, como la había dicho en la clase de trauma nasal. Primero vamos a abordar unas generalidades. La epistaxis como tal es el sangrado procedente de los vasos que irrigan las fosas nasales. Vamos a ver que en su mayoría esta va a ser autolimitada, pero aún así es la patología de otorrino que más nos va a llegar a urgencias. Eh, El 90% de estos sangrados van a provenir de un área, que es el área llamada área de Kieselbach, que va a estar en la porción 2 de la nariz. Recordando unos principios anatómicos, la nariz va a estar formada por varios huesos, teniendo su techo como la lámina cribosa del etmoides. De piso vamos a tener la porción dura del paladar, con como delimitando anteriormente vamos a tener las fosas nasales y el cartílago alar de la nariz. También vamos a encontrar que tenemos tres prominencias óseas que van a formar los cornetes, siendo los únicos visibles en la rinoscopia al inferior y el medio, porque el cornete superior y el premo no van a ser difíciles de visualizar. Además, eh, vamos a tener un tabique nasal que va a tener una porción cartilaginosa, una porción de la lámina perpendicular moides un- y otra porción posterior que va a estar formada por el vómer. De los cornetes hay que resaltar que cada cornete va a tener va a drenar un seno, siendo el superior tiene un orificio para drenar el seno frontal, el medio para drenar los senos etmoidales y el inferior para drenar el seno maxilar. Y aquí, importante, la nariz va a tener un límite que se llama el limen nasi, que va a evitar que nosotros podamos meter el dedo más allá de este límite. Otra cosa es lo que les decía de las zonas. La nariz va a tener una división por zonas, siendo esta la zona 1, la zona 2 más o menos esta, y zona 3 y zona 4 que van a tener una porción así. Entonces, ¿cómo va a ser la irrigación de la nariz? Vamos a tener una irrigación doble por las dos áreas principales, que van a ser la carótida externa y la carótida interna. La carótida externa me va a dar irrigación mediante la facial, una rama en la labial superior, y mediante la arteria maxilar me va a dejar dos ramas, la palatina ascendente y las esfenopalatinas, que, que junto a las ramas etmoidales de la carótida interna me van a formar el plexo de Kieselbach, que es esta zona de aquí. Entonces va a ser la formación entre la arteria labial, las arterias etmoidales anterior, las esfenopalatinas. Cuando el daño ocurre en esta zona de acá, se dice que es una hemorragia de origen. Si ocurre por la esfenopalatina es posterior. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser la etiología más común de la epistaxis? Van a haber causas tanto locales como sistémicas. La causa más común
local va a ser esta, eh, trauma digital, o sea, el niño o el adulto que se está rascando la nariz y selecciona estos vasos del plejo de Kieselbach. Entonces, ¿qué más vamos a tener? Eh, También puede ser causado por desecación. Eh, por ejemplo, es común cuando una persona, cuando hace mucho frío y se levantan y están sangrando por la nariz, es por esto, ya que el tabique nasal necesita una cierta cantidad de humedad. Me pregunta si me está escuchando. Sí, Ah, pensé que estaba hablando sola. Entonces, ¿qué más vamos a tener? Los cuerpos extraños, sobre todo como una en pediatría, que el niñito se metió cualquier cosa en la nariz y ocurre cuando la persona está en grandes alturas, pero sobre todo por de la humedad. Lo que les decía de los aire acondicionados causan neoplásicas, como es el angioma, y eh, irritantes tóxicos, como la cocaína. Las sistémicas van a ser las causas más frecuentes, entre las cuales vamos a tener ya sea hipertensión arterial, ya sea de origen transitorio o permanente, que sobre todo es lo común que uno ve, por ejemplo, en los animes, que se emociona a la persona y le empieza a sangrar la nariz. Eh, Curioso que vi que es que un aumento de la presión venosa que se ve en la tosferina puede causar esto. ¿Qué más vamos a tener? Coagulopatías, cualquiera, vasculopatías también y trombopatías. Sobre todo dicen que si los trombos, si las plaquetas están menos de 25.000, es muy frecuente que pase esto. Bueno, la manifestación clínica como tal va a ser obviamente el sangrado, pero el sangrado puede ser anterior o posterior dependiendo del vaso, de los vasos que estén involucrados. El sangrado posterior, como les dije, es más común por la lesión de la arteria esfenopalatina y no se va a ver tanto como una epistaxis por la nariz, sino por un sangrado eh, hacia la cavidad oral, que a su vez puede tener vómito con sangre, sin que esto sea un sangrado de origen gastrointestinal alto. El más común va a ser la lesión del plejo de Kieselbach por una epistaxis que podemos tener. Podemos sentir que el paciente tiene obstrucción nasal, que tiene dolor, que tiene ardor, etcétera. El diagnóstico vamos a orientar dependiendo si va a ser una causa benigna o maligna. ¿Qué nos indica que es una causa benigna? Que el paciente está en un buen estado general, que ocurre en personas jóvenes y que ocurre por un solo orificio nasal. A estos pacientes por lo general es autolimitado y no hay que hacerle mucho procedimiento. En cambio, ¿qué me indica que es maligna? Cuando, cuando hay sangrado tenso o muy recurrente, o sea, que el man sangre todos los días, por ejemplo, que sangre por ambas fales o también por la boca, sobre todo por la boca, no indica un sangrado posterior, que va a necesitar un manejo más quirúrgico o que afecte el estado general. Obviamente, si el paciente está hipotenso, que no es lo más común, pero puede pasar, me indica ya de una causa que necesita más estudio, más tratamiento, por ejemplo, una coagulopatía. En general, el paciente con causa benigna no va a necesitar la realización de paraclínicos, pero sí el de la causa maligna. Igual, yo que recomiendo es que se realice un hemograma, se le realiza tiempos de coagulación
Y en caso de que haya historia de trauma, realizarle, como vimos en la clase de trauma, la radiografía de cráneo y de nariz. ¿Hay alguna pregunta? No. Will, Eh, yo tengo una pregunta. ¿Me recuerdas cuál es como la arteria más común con la que se da el sangrado posterior, la esfenopalatina? Palatina. Ah, listo, ya, Es solo saber. la única, básicamente, porque Ah, es listo. el tenemos eh, pues la posterior sobre todo es la fenopalatina, aunque también puede ocurrir por la hemorragia posterior, pero no es lo más común. Entonces, ¿cuáles van a ser las medidas generales? Primero, a los pacientes hay que decirles eh, y enseñarles de que cuando les ocurra la epistaxis no deben inclinar la cabeza hacia atrás, no, es hacia adelante, porque si la inclino hacia atrás hay más probabilidades de broncoaspiración y después esto me da más riesgo de hacer neumonías aspirativas, etc. Entonces, la cabeza siempre inclinada hacia adelante, el paciente se debe tapar la nariz, pero recordarle que no se debe tapar aquí en la zona del hueso, sino que en la porción del cartílago. Se debe apretar en el cartílago. Mientras tanto, nosotros preparamos el equipo de la rinoscopia para revisar qué tan grande es el sangrado y si hay alguna causa evidente, por ejemplo, un tumor. Recuerda, rinoscopia vamos a necesitar una fuente de luz, sobre todo una luz en la cabeza, un espéculo nasal y un succionador. Como el paciente está sangrando, puede que no veamos mucho, así que le podemos poner vasoconstrictores locales que a su vez nos ayudarán para que el paciente deje de sangrar. Muchos pacientes remiten con esto. Se utiliza ya sea una combinación de lidocaína con oximetazolina. Por ejemplo, aquí tienen lidocaína con afrin, que es oximetazolina. Yo lo que hago es empapar de estas dos soluciones un algodón y se lo dejan en la nariz al paciente durante 5 minutos. Y eso me debería detener el sangrado. En caso de que no detenga, lo que vamos a pasar es a realizar una cauterización con nitrato de plata. Es, es un procedimiento bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es, durante la rinoscopia anterior, cogemos un hisopo y lo bañamos de nitrato de plata o ya los venden así y vamos a tocar con el nitrato los vasos que estén sangrando. Le damos un pequeño toque y el vaso va a cauterizarse. No es un procedimiento complejo y se puede hacer fácilmente si cuentan con los implementos. En caso de que nada de lo anterior funcione, vamos a pasar a realizar un taponamiento anterior. Para eso vamos a necesitar el espéculo nasal, una pinza en bayoneta y gasa. Eh, por lo general, hay muchos materiales que se pueden utilizar, pero lo que más vamos a tener va a ser gasa nasal, que es esta gasa que es así delgada. Eh, digamos que no encontré una foto que explicara muy bien cómo es el procedimiento, pero uno toma un extremo de la gasa y lo mete hasta el fondo de la nariz, lo más que quema, y va llenando y me va formando unos pisos, dejando como último una mecha para poder sacarlo. Esto lo vamos a dejar por 3 días, 3 a 5 días, eh,
y después los retiramos. Mientras el paciente tenga esta gasa, este tamponamiento, que por cierto debe ser bilateral, porque si no podemos provocar que el paciente tenga una desviación del tabique o que no tape suficientemente bien el vaso. Después de esto, le vamos a dar al paciente amoxicilina profiláctica 500 miligramos cada 8 horas por los días que tenga el taponamiento, es decir, de 3 a 5 días. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? No. Listo. Eso es básicamente lo de Epistaxis, pero también va a incluir hematoma nasal o hematoma del septum nasal. ¿Por qué? Porque es una urgencia de otorrino debido a sus complicaciones. Va a ser básicamente que el septum nasal va a estar irrigado, es el cartílago del septum, y va a estar irrigado por el mucoperiósteo. El mucoperiósteo va a ir por sus vasos, va a irrigar el septum. Cuando hay un trauma, eh, este mucoperiósteo se separa del cartílago y los vasos se van a romper y va a provocar acumulación de sangre, que es lo que se ve en la imagen. Es debido a esto, el cartílago se va a quedar sin irrigación y me puede realizar una necrosis. También que me puede provocar si yo no dreno esto es que el paciente va a tener acceso aquí, porque esto es un caldo de cultivo para bacterias. Entonces, lo que vamos a hacer es que el paciente va a quedar de obstrucción nasal, de dolor, va a tener mucha rinorrea y puede presentar fiebre si está infectado. Entonces, el manejo que vamos a realizar era el drenaje de este absceso, de este hematoma. Primero vamos a poner anestesia local con lo que le mostré anteriormente. La combinación de roxicaína más lidocaína, y no es necesario que pongamos el vasoconstrictor a menos que esté sangrando. Después, también podemos anestesiarlo con una combinación de lidocaína con epinefrina a- al millón, pues disminuido al millón, pero más complejo. Bueno, después de haber anestesiado la nariz del paciente, cogemos con un escalpelo número 11 o 12 y hacemos una incisión en la nariz. Y ahí podemos con una aguja o mejor con un succionador succionar los coágulos. Es, entonces, ¿por qué no vamos a hacer succionarlo solo con la aguja sin hacerlo así? Porque esto me puede dejar pequeños trombos dentro del mucoperiósteo y al final va a generar, eh, se me va otra vez a llenar de sangre. Después de esto, realizamos un taponamiento anterior, ya saben, bilateral, y veremos al paciente en unos días. Como les dije, la complicación más común va a ser un acceso septal. Si no lo drenamos, me puede generar, por la necrosis del cartílago, me puede generar una nariz sencilla de montar. Puede haber desviación del septum. Este acceso me puede evolucionar a una celulititis facial y a su vez esto a una celulititis orbitaria y a una meningitis. Entonces, muy importante que drenemos ese hematoma cuando lo veamos. Listo, esa es la bibliografía. ¿Tienen alguna pregunta?
Uy, no me quedó claro lo del antibiótico. ¿Me puedes volver a explicar ¿Lo de qué? lo del antibiótico profiláctico? Eh, Aunque, o sea, que en general en muchas partes no recomiendan dar el antibiótico, pero cuando yo roté por otorrino, el otorrinólogo nos dijo que sí podríamos, o sea, que sí, sí sería bueno que la diéramos para evitar el riesgo de infección. O sea, es decir, que esos pacientes se infectan por auros. Entonces, eh, que no estaba mal si no lo dábamos, pero que si lo dábamos podríamos evitarle al paciente complicaciones después. Pues no sé, o cuál es su duda exactamente. Podríamos dar un antibiótico, pues, tópico o siempre sería, pues, amoxicilina, pues, sistémico. Se puede dar tópico, pero en realidad donde yo encontré siempre mostraba un sistémico. Ah, ok, gracias por ayudarme. ¿Alguna otra pregunta? Ya. No, ¿falta algo más o le puede dar? No, ya se terminó, era corto.